Bueno, y esta mañana nos acercamos a la historia de Huesa, a la historia condensada en un libro, el que ha escrito su cronista local, Francisco García del Río Molina. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bien, Bueno, pues estupendamente. Se Dime. ha, se ha presentado este libro sobre la historia de Huesa. Suponemos que un trabajo arduo para recopilar una información, bueno, que como se dice precisamente en el prólogo de este libro, estaba ahí y solo había que preocuparse de buscar, de bucear en la historia de Huesa y de ir uniendo, bueno, sus distintos periodos históricos, lo más representativo, obviamente, de este municipio, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo ha definido bastante bien, porque hemos vivido siempre en el pueblo y yo particularmente lo he llevado como un hándicap el hecho de que la mayor parte de los pueblos del entorno, que forman parte, la mayor parte también de la comarca del Guadalquivir, del Alto Guadalquivir, pues tenían toda su historia, a pesar de que casi todos los pueblos tipos de Pozo Alcón, Hinojares, etcétera, etcétera, dependían en su momento dependían, hace ya tiempo dependían del Arba, pero Mm. dependían de Quesada. Y Huesa fue uno de los últimos que se emancipó y llegó justamente esa emancipación en dos periodos, en uno primero que acabó en el año 1822 sin demasiado éxito y ya en el definitivo. Y de manera que la historia de Huesa ha ido siempre unida a la historia de Quesada. Y ese hándicap lo hemos tenido siempre los de Huesa, ¿no? En el sentido de que sabíamos que había papeles, pero nadie se había preocupado nunca de compilar y de ponerlo todo en orden, porque estaban distribuidos en los distintos ficheros, en los distintos archivos de Quesada, de Huesa, de la misma Sevilla, de Toledo, incluso en el de Simancas. Entonces la labor que yo he hecho pues ha sido esa, buscar toda la documentación que había, compilarla, ponerla en orden y traducirla en esas 600 páginas casi, que son las que componen el libro, acompañadas de fotos ilustrativas, de gráficos también, de estadísticas, etcétera, etcétera, pero todo siempre basado en documentos oficiales, en documentos que existían en los archivos. Y realmente el que más ha aportado ha sido el de la Diputación de Jaén y el Instituto de Estudios Jienenses, Mm. que son los que tenían los legajos de emancipación, que tenían los expedientes de las personas que fueron encausadas en su día, que fueron sometidas a juicio sumarísimo, y que es un capítulo importante dentro de lo que es el conjunto del libro, es un capítulo importante. ¿Dónde arranca la historia de Huesa? Bueno, la historia de Huesa realmente arranca con la misma que puede arrancar casi la provincia de Jaén, ¿no? En donde están los vestigios de la edad del bronce, ibero-romano, es decir, toda la comarca prácticamente estuvo colonizada por romanos, por íberos. Luego llegaron los pueblos visigodos, túrdulos, etcétera, etcétera, pero Quesada siempre fue el núcleo junto con otros, me refiero en cuanto a la pertenencia de Huesa a Quesada, Sí. junto con otros núcleos importantes de la provincia de Jaén, como fue Úbeda, como fue Cazorla, etcétera, etcétera. Y el adelantamiento pues supuso ya un punto de inflexión a la hora de distribuir la influencia de cada localidad importante, ¿no? Y Eh, Huesa pues, ha estado siempre indisolublemente unida, evidentemente, a Quesada, y su historia exactamente igual, porque era una aldea de Quesada hasta que llega la fecha en la que se emancipa de Quesada, pues en 1847. ahí es nada, ese trabajo de recopilación, más de 15.000 documentos consultados, más de 500 personajes protagonistas naturales de Huesa, en el que, bueno, pues muchos podrán Efectivamente. encontrar a sus familiares, ¿no? Pues sí, porque encima, además uno de los capítulos que más trabajo me ha costado es que yo he tratado de hacer un índice onomástico, y de hecho figura en el libro, de los personajes que tuvieron relevancia a lo largo de ese periodo de tiempo en el que tiene como inicio la fecha de emancipación, que fueron los que iniciaron, o sea, alcaldes pedáneos, concejales, etcétera, etcétera, hasta prácticamente nuestros días. Ujú. Y entonces, para que la gente, por lo que tú estás diciendo, pueda de alguna manera reconstruir su familia, su linaje,
pues hay un índice onomástico donde aparece el nombre de la persona y las páginas a que se dedicaba, la primera fecha en la que hay constancia en esos documentos y en las páginas en las que aparece cada persona, para que cada cual pueda a través de ahí pues encontrarse con su antepasado, básicamente con eso, que era un hecho que iba a servir y le iba a gustar a la población. Francisco, corríjame si me equivoco, pero este es el primer libro que habla de la historia de Huesa integralmente, ¿no? Integralmente sí, cierto, es cierto. Yo digo en el preámbulo que esto nace, digamos, hace ya mucho tiempo. Cuando yo soy un emigrante, como otros muchos, que luego desarrollé una actividad determinada, pero esperé a jubilarme para esa inquietud que yo tenía, ya ponerla en práctica, ¿no? Uh-huh. Y lo concebí como una tetralogía. Entonces, el primer libro que se publicó, que se publicó más con bastante venta y bastante éxito, fue uno, digamos, más personal, ¿no? De mi época, situado en el año 94, 93, 95, digamos, lo que son los itinerarios, vías de Huesa, y ahí hacía una alusión breve, mucho más breve, al pasado romano, al pasado ibero, pero sin profundizar en ella. Ese libro se llamaba El Guadiana Menor, porque entendía que era el eje vertebrador del municipio y lo fue realmente, y fue el que permitió la vía de paso de los distintos pueblos, y se publicó en el año 2017. Este es el segundo que concebí dentro de esa tetralogía, que es sobre la historia de Huesa. El tercero pretendo, sin entrar en polémica con nadie, de hecho estoy ya trabajando en él, que hable de lo que son las fuentes del Guadiana Menor, que incluso la propia Confederación del Guadalquivir entiende como que es, digamos, el río importante, y que el Guadalquivir era en todo momento, fue en su momento, y parece ser que sigue siendo por distintas razones, el Guadalquivir que nace en Quesada, un afluente de lo que era el Río Grande, pero vamos, eso es un tema que de momento no vamos a entrar a discutir, y van a entrar ahí en juego ya por los distintos municipios de la provincia de Granada, Almería algunos, y la de la provincia de Jaén, que aportan sus aguas a lo que es el Guadiana Menor, que el Guadiana Menor pues realmente empieza a ser importante a partir del pantano y del Negratín. Pues bueno, sí. Y la tercera pues acabará, la última fase de esta tetralogía pues acabará, si tengo tiempo para hacerlo, espero que sí, con lo que fue la Huesa republicana y la posguerra, pero centrado ya específicamente en ese capítulo, capítulo muy concreto de la historia. Menuda recopilación y trabajo arduo para usted y para, bueno, pues que esté ahí en la memoria y sobre todo este libro, Historia de Huesa, que sea el libro de cabecera de todos los hogares de los hueseños, por supuesto que sí, ¿no? Pues confío en que sea así porque han sido 5 años de trabajo, o sea que hay que ser muy riguroso con este tipo de información, hay que ordenarla, hay que ser aséptico. Precisamente no fue la presentación el domingo propiamente dicha, el sábado propiamente dicha, fue un poco la presentación en sociedad, pero no fue la presentación oficial, que se hará con toda la pompa que el ayuntamiento considere que debe de tener. Se hará en el mes de febrero, a principios de febrero. Bueno, pues... Pero sí que me sorprendió mucho ver que la aceptación fue enorme, y además yo decía una frase porque en una pequeña mesa redonda que tuve con alguna gente de allí, que a través de la lectura de ese libro nadie podrá discernir en ningún momento la ideología de la persona que lo ha escrito. Que de eso se trata. Precisamente. De eso se trata, sí. Con rigor periodístico, sin duda. Pues Francisco, muchísimas gracias por habernos acercado esta información y enhorabuena por este libro que seguro que los hueseños van a agradecer mucho. Buenos días. Confío en ello y nada, a vuestra disposición para lo que necesite y al respecto. Un saludo. Un saludo, gracias. Adiós.